La voz incesante, principio del trip continuo, viaje de gracia. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Estamos escuchando el audio de una de las escenas de El Gorrión de París, la película por la cual Marion Cotillard ganó el Oscar como mejor actriz protagónica. Y por supuesto que tiene que ver con Edith Piaf, con El Gorrión de París y con lo que sucedió el día viernes. Conocimos la información tremenda del atentado a manos de Siria sobre París y nosotros estamos en contacto en directo, creo que desde París, con un periodista argentino de notable capacidad, alguien que ha estado en Rosario, por ejemplo, coordinando, presentando ciclos de cine que ligan el arte con también la política. Él es especialista en política y en asuntos internacionales y es un placer recibir en Viaje de Gracia a Andrés Kritzkraut. Andrés, bienvenido. Sergio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Bueno, primero, muchísimas gracias por hablar con nosotros en este día lunes. Estás en París, Andrés. Estoy en París y escuchaba la canción de Edith Piaf y sabés que es una de las que cantaban algunas personas en la Plaza de la République el domingo, pese al estado de emergencia y pese a que las autoridades pidieron que no salieran demasiado las personas, hubo algunas reuniones y cantaban precisamente esa canción, así que está muy bien utilizada en este momento. ¿Dónde estabas y en qué situación te encontró el atentado del día viernes? No, yo estaba en mi casa, era tarde, eran casi las 10 de la noche y los 6 ataques coordinados ocurrieron en un término de 40 minutos. Fue algo relativamente, terriblemente sorprendente, lo rápido, lo efectivo y lo letal, ¿no? Igual llamó mucho la atención, por ejemplo, y sigue habiendo preguntas de cómo en el teatro, en donde había 1.600 personas, hubo solo, y es así, ¿no? Hubo solo 88 muertos, ¿no? Hay imágenes terribles, pero realmente podría haber sido mucho peor. El tema de las personas que se detonaron en los alrededores del estadio, no pudieron entrar. De haber entrado hubiese sido el número muchísimo más alto. Yo sé que este conflicto de compleja comprensión, difícil de entender, está atravesado por razones históricas, religiosas, económicas. ¿Por qué Siria ataca a París y por qué después Francia ataca a Siria? Y por supuesto aparece también allí la presencia de Estados Unidos como aliado de Francia. Mira, no es Siria que está atacando Francia. En realidad también se puede pensar que son franceses atacando a Francia. Están saliendo ahora y muchas veces y por lo general lo que está ocurriendo ahora es que son personas francesas, muchos de ellos de familias inmigrantes, de segunda, tercera, cuarta generación de inmigrantes, pero franceses. Y también los fenómenos raros que se están produciendo, porque esto del Estado Islámico, o sea, cuando vos decís Irak, Siria, Francia, son como conceptos, digámoslo así, un poco viejos hoy en día para entender esto que está ocurriendo ahora, porque las aristas sociales, políticas, geopolíticas, pero también demográficas y culturales que están ocurriendo. Por eso lo interesante de, franceses atacando Francia. Es muy complicado. Hasta está habiendo casos de chicos radicalizados que están yendo a Francia que ni siquiera vienen de familias de origen musulmán. Se calcula que un 20% de los franceses que están yendo al Estado Islámico en Siria y en Irak vienen de familias que no son de origen musulmán, convertidos, ¿no? Que descubrieron una nueva vida y una vida más digna de vivir a través de la radicalización, muchas veces bastante en solitario, frente a la computadora y con un poder de imaginación y de sentimiento de que esto es el fin del mundo y que no vale la pena vivir porque hay un más allá. Son fantasías
y imágenes fantasmagóricas muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es la importancia del petróleo en este conflicto, Andrés? ¿Y qué tiene que ver, el petróleo que está alojado en la zona de Siria y su salida desde el lugar? No, mira, el tema del petróleo acá no, Siria no tiene demasiado petróleo, hay muy poco, no es un país petrolero, a diferencia de Irak, pero si uno se pone a estudiar también un poco por qué esta entidad bastante novedosa, bastante mediática, tiene tanto peso de atracción sobre jóvenes europeos y por qué los jóvenes europeos van atraídos a esos lugares, es un fenómeno bastante interesante. Si uno se da cuenta, por ejemplo, lo interesante es que muchos de los franceses que van ahí ni siquiera hablan árabe, porque están funcionando grupos cerrados en donde hay células de bienvenida a franceses, a belgas, a chechenos, a rusos, en donde cada uno ni siquiera necesita hablar en árabe porque la estructura está montada para atraer gente del exterior. Ahora, ¿por qué se necesita gente del exterior? Porque la mayor cantidad de los cuadros de lo que es el Estado Islámico son gente que viene de lo que era la estructura estatal de Saddam Hussein, gente laica, árabes laicos. Entonces, utilizando todo un sistema de atracción y de mitología musulmana, digámoslo así, pero una ideología musulmana muy fast food, muy fácil de entender, digámoslo así, ¿no? Atrae a esta gente europea, pero insisto, no es Siria, no es Irak, son varias nacionalidades, son varias religiones, son varios intereses que están en juego, pero esto, si bien está ligado sin duda alguna a lo que es la intervención francesa en Siria y en Irak, no es la única manera y no es el único componente para entenderlo. Es muy complicado. El modus operandi también en este momento. Es la primera vez que ocurre un ataque del Estado Islámico en suelo europeo y es la primera vez que tenemos kamikazes, gente que se inmola detonando cinturones de explosivos en Francia. Nunca había habido eso y nunca en una magnitud. 7 de los 8 atacantes se detonaron. O sea, es interesante la visión que no tienen absolutamente nada que perder que hay detrás de estos ataques. Pero es muy complejo y me parece que hay elementos que todavía nos están faltando para entender la complejidad de estos actos. Pero no es ni países atacando países, no es ni Oriente contra Occidente, no son árabes contra cristianos, son todo eso y mucho más. Te saluda Emma, Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te hago una consulta, bueno, obviamente sabiendo que estás ahí en París, sabiendo que, bueno, Francia también ahora declaró la guerra y sabiendo que hay algunos lugares turísticos que están cerrados y protegidos, ¿cómo se vive hoy en París? Mira, se vive muy tenso, pero no es algo lo que ocurrió el fin de semana que no veíamos venir. Esto ya ocurrió a principio de año con el ataque a la redacción de un diario, a una revista Charlie Hebdo y a un supermercado judío. Ya había ocurrido antes en el Museo Judío de Bélgica, o sea, no es la primera vez y no va a ser la última vez que ocurre un acto como este. Llama mucho la atención, insisto, la magnitud y la forma en que se hizo. Pero es algo que desde hace rato se sabe, es un tema que desgraciadamente es muy difícil de evitar viviendo en un país democrático. La única forma para evitarlo tendría que ser armar una estructura policial y una dictadura que nadie quiere. Sin duda alguna debe haber habido algunos problemas de inteligencia interna porque todas las personas que cometieron los atentados y los que cometieron los atentados antes en algún u otro momento estuvieron dentro de los radares de los servicios de inteligencia, pero es imposible desde el punto de vista logístico de poder seguir a todas las personas que van a Medio Oriente, que vuelven, que están radicalizadas. De hecho, uno de los chicos que se detonó, uno de los adolescentes terroristas, había estado en Siria, lo estuvieron siguiendo y como no tuvo actividad durante un tiempo, cayó el seguimiento. Pero bueno, es como muy complicado y Francia está en estado de alerta desde hace muchísimo tiempo.
pese a eso ocurren estas cosas, ¿no? También es interesante ver que se desbarataron muchísimos intentos de ataques terroristas en lo que va del año, ¿eh? No tienen una salida mediática tan fuerte como esto, sin duda alguna, pero hubo muchísimos intentos que se desbarajaron. Hace poco hubo un intento de atacar un tren, de atacar una base militar en Toulouse. Digo, es algo complicado y el estado de alerta es constante. Estamos hablando con Andrés Chris Kraut en directo desde París. Andrés es periodista, es argentino, está especializado en política internacional, en asuntos internacionales. Ha estado en Rosario ofreciendo ciclos de cine para entender algunas problemáticas que vive el mundo contemporáneo. Andrés comenzó el día domingo en Turquía la reunión de la cumbre del G20 y por supuesto un tema central es lo que sucedió en Francia, el conflicto con Siria y etcétera. ¿Cuáles son los elementos, los recursos, la logística con la que los países podrán extremar sus medidas de seguridad para que no sucedan otros ataques terroristas? ¿Esto es posible? Es muy complicado y también es muy complicado el tema que está viendo con los refugiados sirios. Una crisis de refugiados que no se había visto en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y desgraciadamente, y eso creo que va a tener consecuencias bastante problemáticas, uno de los atacantes que se detonó cerca del estadio de Francia en Saint-Denis, al norte de París, era un sirio refugiado que había entrado hace poco a través de Grecia. Se encontró un pasaporte y creo que también hay un pasaporte de un egipcio, lo cual reaviva uno de los argumentos esgrimido en algún momento de manera muy fuerte por la derecha francesa, de decir, bueno, vamos a estar recibiendo refugiados políticos, pero seguramente hay elementos terroristas en esta gente que viene, y ahora se viene a corroborar un poco eso, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que siempre un poco lo mismo, porque se juega con estos límites tan difusos y estos puntos débiles de toda democracia, que es, bueno, vamos a cortar cualquier tipo de asistencia a los refugiados sirios porque puede haber elementos terroristas incluidos que se estén filtrando, y es un argumento validero, digámoslo así, pero ¿qué se va a hacer en función de eso? Se va a instaurar un sistema mucho más de vigilancia cuando ya están saturados todos los sistemas de investigación interno para ver si se puede evitar este tipo de ataques, y es un tema que hay que discutirlo. El costo que ha tenido esto no es demasiado alto, hubo coordinación, hubo entrenamiento militar, pero en definitiva fueron unas personas en un auto con ametralladoras paseando por París y disparando a los bares, y entrando en un teatro, a donde había 1.600 personas, y hubo 88 heridos. Digo, es un tema complicado. Se va a suspender toda la actividad teatral por posibles atentados. Son como preguntas bastante incómodas, pero que de alguna u otra manera hay que repensar, ¿no? Creo que una de las cosas que más nos impacta, además de la muerte en sí misma de tanta cantidad de personas, es cómo se llega a formar, a entrenar, a forjar la mente de un hombre que se detona a sí mismo. ¿Cómo entender esto? ¿Cuáles son, qué tipo de entrenamiento recibe un niño, un adolescente, que en algún momento de su vida puede llegar a morir por esa causa? Mira, es muy complejo lo que está pasando, y lo que vos decís, la dimensión psicológica y social de todo esto, creo que está siendo algo bastante novedoso, porque no lo habíamos visto hasta ahora. Si bien muchos de los que participan son hijos o descendientes de inmigrantes árabes acá en Francia, y estoy hablando de una Francia que es el país en Europa que tiene la mayor cantidad de población musulmana, se estima que entre 4 y 5 millones de franceses musulmanes, casi un 10% de la población francesa es musulmana.
pero el tema de la radicalización últimamente se está viendo que es algo bastante solitario, insisto, hay gente que ni siquiera viene de familias musulmanas que se radicalizan a través de medios sociales, estoy diciendo frente a la computadora, internet y hacer contacto con gente del Estado Islámico que conoce muy bien la forma de captar a chicos que sienten que son marginados, que fueron rechazados en la escuela y repitieron varias veces los grados, que no encuentran trabajo. Pero digo, tampoco es eso bien explicar, esto tampoco es simplemente el producto de la marginación y de los problemas de integración de las comunidades inmigrantes en Francia. Es todo eso, pero es también un montón de factores distintos. Pero insisto, hay una cuestión muy fuerte, hay muchas mujeres que están yendo a luchar a Siria y al Estado Islámico, muchas francesas, descendientes de familias árabes, pero insisto, que no tienen ningún contacto con el mundo árabe y la filosofía árabe y musulmana, que están radicalizándose y yendo a morir o a luchar por un concepto abstracto que es formar un califato en la frontera entre Siria e Irak. O sea, esa dimensión que vos te preguntás es la que nos preguntamos todos, y la pregunta es cómo se combate eso. Digo, ¿cómo se puede evitar? Y ahí está una verdadera cuestión de decir, bueno, esto para evitarlo no es solamente bombardear Siria e Irak, no es luchar en forma militar, sino hay una cuestión social y una cuestión cultural, mediática y espectacular, de espectáculo, digo, que hay que contemplar para por lo menos contener un poco lo que está ocurriendo. Pero insisto, es muy difícil y no va a ser la última vez que veamos atentados en Francia. Andrés, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sabés que valoramos mucho tu participación, tu análisis, tu disposición. Espero que en una próxima vez podamos encontrarnos charlando por temas agradables y por temas que tengan que ver con la vida y no con la muerte. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes y seguimos cuando quieran. Allí estaba Andrés Criscraut, periodista argentino especializado en política internacional, en asuntos internacionales. Andrés vive en París y en directo desde allí salió al aire para Viaje de Gracia.